Hola, hola a todos los amados del mundo cristiano. Para mí es un gusto saludarlo una vez más y deseándole que el amor de Dios sea en cada uno de ustedes, especialmente este día. Estamos iniciando este programa de sucesos bíblicos con su pastor John Charles Reyes del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322 desde Chile. Israel fue atacada por el grupo terrorista Hamas y ustedes lo saben. ¿Y qué ha sucedido durante estos días? ¿Estaremos a las puertas de una posible guerra de proporciones continentales? ¿Por qué en tierra de Dios se ha levantado una fiesta secular? ¿Habrá sido esta la causa? ¿Qué explicación bíblica podemos decir? Amigos, ¿estaremos a las puertas de una guerra de proporciones, sabiendo que el Líbano e Irán son dos países aliados que no están de acuerdo con la existencia del pueblo judío o de Israel y que desean esta zona? ¿Por qué hay intereses por este territorio y qué ha movido la política internacional? Además de las potencias como Estados Unidos y Rusia, ¿estarán a la expectativa de este movimiento bélico? ¿Qué sucedió con el acuerdo de paz y seguridad con Arabia Saudita y qué significa este acto terrorista? ¿Han perdido la confianza en Dios? ¿Habrá incidido la provocación a Jehová como lo que sucedió al regreso de Moisés del monte de Sinaí al ver que su pueblo estaba en fiesta adorando un becerro de oro? ¿Qué dice la Biblia, mi estimado amigo? ¿Y en qué parte de Apocalipsis nos encontramos en este momento? Deseamos informarte de los sucesos bíblicos para que estés preparado y al final de este informe quiero dejarte mayor contenido que te hará reflexionar y orar por el pueblo de Israel y el prójimo de los países vecinos, sabiendo que muchos palestinos son inocentes. Soy el pastor John Charles Reyes en Sucesos Bíblicos. Quédate con nosotros, comparte y déjanos un like que nos ayudará a nuestro ministerio para seguir compartiendo de los últimos sucesos bíblicos apocalípticos. Quédate hasta el final y deja tu comentario. Recomiendo que vea el video anterior de Israel versus grupo terrorista Hamas y que nos permitió orientarnos como este grupo, que significa en hebreo violencia, arroja un perfil homofóbico similar al grupo terrorista ISIS, que atacó un día de Shabbat al lado sur de Israel, en los límites de Gaza, y que ha dejado una masacre, un acto perverso sobre Israel que cumplía 50 años del inicio de la guerra de Yom Kippur. Celebraba su día de reposo de Shabbat, donde Egipto y Siria atacaron un día sábado 7 de octubre del año 1973. Hasta la fecha se suman más de 4.000 muertos, incluyendo 60 policías israelitas y 150 personas secuestradas y cautivas, de modo que el ministro Israel Benjamín Netanyahu dio orden de evacuar parte de Gaza para exterminar a este grupo de Hamas, y sumándose nuevas muertes de personas de inocentes, la cantidad de 3.000 heridos. בסיומה של המערכה, כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. מה שנעשה לאויבינו בימים הקרובים יהדהד אצלם. Por otro lado, del norte de Israel, el grupo terrorista Hezbollah del Líbano se pronunció enviando misiles solidarizando con el grupo Hamas, de manera que a la vez el país de Irán ha desmentido su apoyo al grupo terrorista radical. Sin embargo, fue el que se opuso en el acuerdo de paz con Israel, advirtiéndolo de no entrar en sus territorios. Si esta advertencia no se hace real, es posible que Rusia, el país aliado a Irán, comience a trasladar o a abastecer armamento y soldados. Desde ya, la flota de portaaviones de la Marina de Estados Unidos está en este momento en el mar Mediterráneo, esperando órdenes de defensa, de modo que se avista una posible guerra en este hemisferio y comience un escenario profético de proporciones, y que la Biblia cumple una alerta al posible y eminente rango de tiempo
a este gran arrebatamiento que esperamos todo el pueblo cristiano. Acordémonos que Dios escogió a Abraham como padre de la fe, usado para conformar su pueblo de Israel, un pueblo que siempre ha estado en peligro de muerte, y para ello también llama a Moisés sacándolo de Egipto, demostrando su poder frente a todos sus dioses por medio del camino abierto en medio del Mar Rojo, a un desierto que da muestra de su poder en fuego y nube, para poderlo guiar, dándole el maná todos los días, menos el día sábado. Moisés no pudo entrar, pero sí su ayudante Josué, manteniéndose de las ordenanzas que Dios había dado en el Sinaí, y su Señor era su proveedor y sustentador. Mientras ellos guardasen sus instrucciones y mientras ellos se desviaban de la ordenanza, el enemigo los atacaba. Desde ese entonces fueron muchos pueblos e imperios como los egipcios, filisteos, amorreos, asirios, babilonios, medos persas, romanos, Alemania con los grupos terroristas llamados nazis en España, de modo que el veneno de la serpiente antigua buscaba la forma de destruir al pueblo de Israel. Y luego, en la línea de la historia, en mayo de 1948 nace como nación de Israel y su bandera flameando en las peores tierras, en un terreno tomado por muchos pueblos como los otomanos, los ingleses, de modo que los palestinos y los israelitas no tenían su territorio definido como nación, y enfrentando muchas guerras espantosas han tenido conquistas de otras tierras como Jerusalén. En este año 2023, ¿qué sucedió si venían de ganar todas las batallas con toda su tecnología? ¿Dónde estaban los soldados? ¿Dónde estaba el departamento de espionaje o de vigilancia por vía satelital? ¿Israel no es el pueblo de Dios? ¿Cómo pudieron avergonzar a su Dios? ¿Cuál es el problema? ¿Son los grupos terroristas? ¿Serían los países vecinos? ¿O debemos editar lo que dice la Biblia? ¿Cuántas veces Dios le dio victoria en tierra prometida? ¿Es la falta de algunos Moisés o de algunos Josué? ¿Qué pasó? ¿O dejaron a su Dios? Da la impresión que sí, que han dejado a su Dios. Da la impresión que Israel ha pecado porque han dejado sus mandatos. Leamos en Ezequiel capítulo 7, versículo 20 al 21, y que dice: por cuanto se convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia, e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos. Por eso se lo convertí en cosa repugnante, en manos de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. El pueblo de Israel había estado en una fiesta de Yom Kippur. Era un día de ayuno, de oración, un día solemne, día de perdón, recordando aquel día del tiempo de Moisés, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y luego salía a darle la bendición a su pueblo. Era un día de recogimiento. Mientras tanto, en Tel Aviv había un grupo de judíos con banderas de colores para no buscar a Dios. Usted me entenderá, un sistema ideológico que rechaza la Torá o el mensaje de salvación, y se fueron a Jerusalén a continuar con su fiesta y su bandera. De modo que en Israel, durante toda esa semana comenzaba la continuidad de la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, una fiesta alegre donde se come, se lee la escritura o la Torá, mientras otros cientos de jóvenes, 300, 400 jóvenes liberales se fueron cerca de Gaza a hacer una fiesta donde había licor, donde había polvo blanco y donde las escrituras no estaban presentes.
Fue como la fiesta del becerro de oro, como la fiesta del becerro de oro. Había una base o una columna con una estatua de Buda o el dios hindú, y los jóvenes danzaban frente a este dios de Buda, mientras el pueblo era atacado por el grupo terrorista Hamas, y la atalaya del Señor no estaba con ellos. Quedaron indefensos como un impío, a pesar que la misericordia de Dios está vigente, pero ellos rechazaron la palabra del Señor. Los trasladaron, los cambiaron por un Dios ajeno, porque Dios es Dios de amor, pero también un Dios de fuego consumidor. ¿Habrá misiones cristianas que aceptan el mundo en sus congregaciones, que son permisibles con sus vestimentas? ¿Habrán falsos pastores que dicen que dejen que vengan tal como vengan? No, amigo, el pueblo de Dios es santo. Enséñele que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Recordemos, ¿estaremos a la puerta de una guerra de proporciones? ¿Qué sucedió con el acuerdo de paz y seguridad con Arabia Saudita? ¿Se ha provocado a Jehová con la música secular en el día de Shabbat? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y en qué parte de Apocalipsis nos encontramos? Leamos en 1 Tesalonicenses 4:17, y que dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento no podría venir cuando se diga paz y seguridad. Todo lo contrario, lo más posible o más probable bajo estas condiciones es que el pueblo de creyentes se relaje y se deje convencer, como fue con las clavadas o bien como son los chips. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice así la palabra del Señor: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amigo, el pueblo redimido, santo y escogido, será arrebatado por el mismo Espíritu Santo en medio de un comienzo de la aparición del Anticristo, que estará gobernando en medio de este nuevo sistema de pacto, que se rompen y se anudan de paz y seguridad, comenzando por grupos sustentados por los tentáculos de la élite y del Anticristo. Y en el libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. En Apocalipsis 17:12 o Daniel 7:24 al 25 dice: y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. De manera que el escenario se está preparando para que este ser, la gran bestia, como la describe la Escritura, y que los reyes o gobernadores de este mundo, incluyéndose todo el Emirato Árabe, que aún falta, se inclinarán, avanzando silenciosamente, dando solución a la economía, religión y un sistema globalizado durante un periodo de 3 años y medio. De modo que hay que estar alerta, muy alerta, vigilando, informándose, porque también se levantarán 10 reyes que serán destruidos, y que a la hora del cuerno pequeño, que será el Anticristo, el mismo que firmará
y el acuerdo de paz y seguridad destruirá a 3. Amigos, la iglesia está presente. Su gracia aún está vigente. ¿No lo ha notado? Pero la maldad ha ido aumentando y alguien lo ha detenido para que muchos se salven. Léase en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7. De manera que estamos en la línea profética donde Israel ha sido reconocido como Estado. Todo es un eslabón más a la venida de su Salvador, y el pueblo de escogidos se han levantado y luego dar comienzo a los 7 sellos o a las 7 copas y las 7 trompetas, un indicador del juicio final de Dios, de hambre, de guerra, de peste y muerte para los impíos y tibios. Léase en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 de los sellos, y que dice: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Debemos orar a raíz de estos acontecimientos que permiten el movimiento del minutero a estos eventos que se darán con el florecimiento de la higuera. Me refiero al auge en el centro geopolítico de Israel. Luego vendrán el juicio sobre la tierra y gobernadores de este mundo y de los que se han burlado de la existencia de Dios con su ideología, incluyéndose los falsos religiosos. Advertencia para el pueblo de creyentes verdaderos. No podemos estar jugando con la apariencia de ser simples religiosos y viviendo en forma indiferente a la Torá o a la palabra del Señor, haciéndose crédulo al pecado, como lo hemos visto en estos jóvenes judíos de nacionalidades diferentes que bailaban frente a un ídolo de este mundo pagano. Es momento de reflexión. Una advertencia especialmente a los padres para que asuman la responsabilidad y respeto de su fe, y que en el mundo muchos han abrazado las promesas y la adoración al verdadero Yeshua o al Señor. Y no más permitir que en su propia casa se provoque al Santo de Israel, dejando a la puerta abierta a legiones de demonios, causando dolor y muerte. Este es un aviso. Amigos y jóvenes queridos de Israel, vuelvan sus pasos al que nos dejó el camino de salvación, y no solamente para la juventud judía de Israel y de su genealogía, sino a todos los jóvenes de diferentes partes del mundo que han llevado a su casa el vivir del mundo pagano, como lo fue Israel en su primera vez a los pies del monte de Sinaí. Es tiempo de arrepentirse y cambiar sus pasos al camino de la santidad. Da la impresión que falta un ministro con temor a Dios y regular su fe en toda su extensión, como derecho de cada ciudadano, evitando la historia del becerro de oro. De modo que estas señales son indicaciones proféticas, y su pueblo judío cristiano debe estar orando y viviendo en santidad. Sabemos que muchos desconocen el reloj profético y que dudarán de los sucesos o eventos apocalípticos que se darán como señal en Israel. Léase la referencia bíblica en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 3 al 5, y que dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Debemos de considerar que desde el año 1948 Israel se estableció como Estado, generando la cadena profética en el concepto de la última semana de Daniel. El pueblo de creyentes genuinos debe estar tranquilo, porque esperamos su venida, la redención después de los muertos. Oremos por Israel, por los palestinos y vecinos adyacentes que también muchos de ellos creen en el Señor.
esperamos la venida de nuestro Redentor. Recomiendo que vean nuestro canal MEN 9322 y especialmente el video Israel versus grupo terrorista Hamas de Sucesos Bíblicos. Quédate con nosotros, infórmate y crece con Sucesos Bíblicos. Déjanos tu comentario y haz un like para enviar próximos acontecimientos.